Le Tam Van, una figura controvertida en la historia de Vietnam, se convirtió en el centro de una de las mayores historias criminales del país. Conocida por su habilidad para manipular y su participación en prácticas ilegales, su historia sigue siendo un enigma que ha dejado una huella duradera en la sociedad vietnamita. Primeros años de Le Tam Van. Le Tam Van nació en Vietnam en la década de 1940. Proveniente de una familia humilde, desde joven mostró una habilidad extraordinaria para ganarse la confianza de los demás y manipular situaciones en su favor. A medida que crecía, comenzó a rodearse de personas poderosas y a entrar en círculos oscuros que definirían su futuro. A pesar de las dificultades económicas, su carisma y astucia le permitieron ganarse un lugar entre las élites. Sin embargo, detrás de esta imagen pública, ya estaba tejiendo una red de engaños y criminalidad. El auge de Le Tam Van. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, Le Tam Van ascendió en la sociedad vietnamita, ganándose la confianza de empresarios y políticos. Se involucró en negocios turbios, estafas financieras y manipulación de recursos, acumulando una fortuna considerable. Mientras tanto, utilizaba su posición de poder para protegerse de las autoridades y mantener sus actividades en secreto. Pero su red criminal no se limitaba a los negocios financieros. Le Tam Van también estuvo involucrada en estafas que afectaban a las comunidades más vulnerables, creando falsas promesas de inversión y dejando a muchos en la ruina. Los crímenes de Le Tam Van. A medida que su influencia crecía, Le Tam Van se vio envuelta en actividades aún más ilegales, como el tráfico de influencias y el uso de sobornos para asegurarse contratos lucrativos del gobierno. También estuvo vinculada a la creación de una red de fraude que incluía la venta de bienes falsificados y el desvío de fondos públicos. Le Tam Van utilizaba su habilidad para manipular a otros, y no dudaba en utilizar el chantaje para mantener el control sobre sus cómplices. Su habilidad para ocultar sus crímenes la mantuvo fuera del radar de las autoridades durante mucho tiempo, lo que le permitió seguir operando sin restricciones. La caída de Le Tam Van. A pesar de su éxito en mantenerse al margen de la ley, en los años 80, Le Tam Van comenzó a atraer la atención de las autoridades. Las investigaciones sobre sus negocios turbios y las denuncias de víctimas de sus estafas llevaron a una intensa vigilancia sobre sus actividades. Finalmente, en 1987, las autoridades vietnamitas lograron reunir pruebas suficientes para arrestarla. Su captura fue un golpe a la élite criminal de Vietnam y puso fin a décadas de corrupción e impunidad. En su juicio, se revelaron detalles escalofriantes sobre la magnitud de sus crímenes y la red de sobornos y estafas que había creado. El juicio y la condena. El juicio de Le Tam Van fue uno de los más mediáticos en la historia de Vietnam. Fue condenada por múltiples cargos de corrupción, fraude y tráfico de influencias. A pesar de sus intentos de manipular el proceso judicial, fue sentenciada a cadena perpetua. El juicio reveló no solo la magnitud de sus crímenes, sino también las fallas del sistema que le permitieron operar durante tantos años sin ser detenida. Su caída marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción en Vietnam. Impacto en la sociedad vietnamita. El caso de Le Tam Van tuvo un profundo impacto en la sociedad vietnamita. Fue un recordatorio de cómo la corrupción y el abuso de poder pueden afectar a todos los niveles de la sociedad. A raíz de su captura, el gobierno implementó reformas para combatir la corrupción y reforzar las leyes contra el fraude. A pesar de los esfuerzos por erradicar la corrupción, el legado de Le Tam Van sigue siendo un símbolo de las profundas cicatrices que este tipo de criminalidad puede dejar en una nación. Le Tam Van será recordada como una de las figuras más astutas y corruptas de la historia de Vietnam. Su historia de engaño y poder es un oscuro recordatorio de cómo una sola persona puede aprovecharse de un sistema vulnerable. Su captura y condena representan un triunfo de la justicia, pero también son un testimonio de los desafíos que enfrenta cualquier nación en la lucha contra la corrupción. Déjanos en los comentarios qué otros personajes o historias te gustaría que cubriéramos en el futuro. Nos vemos en el próximo video.